¿Cuántos han visto los juegos del Mundial? Los partidos de fútbol. Por un lado, las selecciones de Portugal y México quedaron por fuera. Así que esa predicción que habían dicho la familia profética de que ellos iban al Mundial quedó eliminada. ¿Saben qué familia profética me refiero? ¿Sí? Los Simpson. Que hay gente que lo que los Simpson digan, eso es amén. Por favor, bájale un poquito de volumen a esto. Siento que tiene mucho. Y por otro lado, después de esa triste tragedia que vivió nuestro país hace 2 semanas, se habían levantado otras teorías de que el lunes siguiente iba a haber un estallido social, de que iba a haber una guerra civil. ¿Y qué pasó? Yo no he visto ninguna guerra civil. Gloria a Dios por eso. El problema es que la gente se llena de nervios por andar escuchando cuanta loquera publican en las redes sociales. Iglesia, tenemos que dejar de estar escuchando a los Simpson y tenemos que dejar de estar escuchando todo lo que la inteligencia artificial se inventa y publica en las redes sociales. Necesitamos consumir el alimento correcto para nuestras vidas. ¿Qué pasa si nos dedicamos a comer solo grasas, azúcares y harinas? ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Se tapan las arterias, nos morimos, nos enfermamos primero y luego nos morimos. ¿Por qué? Porque no vamos a consumir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, ¿sí o no? Si nuestra alma solo se alimenta de malas emociones, de sentimientos negativos, ¿qué va a pasar con nuestra alma? Nos vamos a deprimir, nos vamos a amargar, vamos a terminar viviendo una vida alejada de la vida que Dios promete para sus hijos. Incluso podemos terminar hasta en la misma muerte. Yo no sé si ustedes saben, pero la gente muere de depresión. La gente muere de amargura. Sé de personas que por una rabia, un infarto y hasta luego. Pero cuando yo les digo que necesitamos consumir el alimento correcto, me refiero específicamente al alimento espiritual correcto. Como dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas, a la leche espiritual no adulterada, con la cual nosotros crecemos en nuestra salvación. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y les hago énfasis en la no adulterada porque existe la leche espiritual adulterada, por si usted no lo sabía. Estos días, mire, he sido bombardeado con enlaces de publicaciones de enseñanzas bíblicas súper distorsionadas y alejadísimas de la realidad. Y lo más triste es que muchas de esas publicaciones me las envían ustedes. Algunos de ustedes. A veces me provoca decirles, hermano, hermana, busque oficio. Porque si fuera que van a enviar información que edifique, yo diría, oye, qué buena enseñanza. Oh, wow, qué tremenda revelación. Pero me doy cuenta que ni siquiera se molestan en verificar los versículos que citan en esos videos. Reenvían y reenvían y ni siquiera ven si lo que dice la palabra corresponde con lo que están publicando o no. Sí, esperan que yo sea el que se las verifique. Y obviamente yo sí no me meto el dedo, yo sí comparo con la palabra todo lo que la gente me envía. Bueno, no todo, a veces veo y no quiero seguir viendo el teléfono. Así que miren,
Yo no les voy a decir hoy que busquen oficio porque no les quiero faltar el respeto. Pero sí les voy a decir que por favor invierta y administre bien su tiempo, iglesia. Invierta el tiempo en lo que realmente es provechoso para su vida espiritual. No siga consumiendo tanta mugre que hay en las redes sociales, porque mire, lo que hay en esas redes sociales es mugre. Es muy poco el contenido que vale la pena. Más bien ocúpese en buscar la presencia del Señor, en buscarle en intimidad. ¿Qué hace usted cuando está solo en su casa? Se los digo de verdad y delante del Señor. Yo cuando estoy solo aprovecho para orar, para postrarme en mi cuarto. Porque cuando estoy rodeado de niños y ahí brincándome encima no puedo. Pero ¿qué hace usted cuando está solo? ¿También aprovecha para orar? ¿O se pone a... Aproveche los momentos de soledad para escudriñar las palabras, iglesia, para escudriñar la Biblia. En vez de regalarle su tiempo a estos aparaticos, regálele su tiempo al Espíritu de Dios. Estábamos cantando, no me moveré, aquí me quedaré, pero en verdad, ¿usted vive eso que canta? ¿O lo canta de la boca para afuera? Siempre les he dicho, iglesia, que el título más grande que tenemos como seguidores de Cristo, ¿cuál es? Pastor. Hijo de Dios. Nuestro título más grande es ese. No hay otro más. Si usted me pregunta de qué título me puedo jactar yo, no es ni del de ingeniero civil, ni del de pastor, ni del de tasador de inmuebles, ni nada de eso. Ni trader, comerciante, músico. No. El único título que me da gloria es el de ser un hijo de Dios. Pero no podemos ser verdaderos hijos de Dios si seguimos viviendo como los hijos del mundo. Y peor aún, no podemos ser llamados hijos de Dios si en vez de obedecer la voz de nuestro Padre Celestial, obedecemos la voz de aquel ser infame que la Biblia denomina como diablo o Satanás. Una de las principales armas que Satanás utiliza para destruir al hombre y desviarlo del propósito del Señor, ¿sabe cuál es, iglesia? ¿Alguno sabe cuál es? ¿Cómo? No. La principal arma que Satanás utiliza para desviar al hombre de su propósito. El engaño, la mentira. En una ocasión Jesús estaba discutiendo con los religiosos de la época. En el libro de Juan capítulo 8, 44 dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Palabras textuales del Señor Jesús. Así que, iglesia, por favor, por muy pequeña e indefensa que parezca, no siga escuchando ni mucho menos compartiendo cuánta mentira se le atraviesa en sus redes sociales. Mejor dedíquese a compartir la verdad del Evangelio de Cristo. El día de hoy quiero leerles un texto bastante extenso. Es de esos pasajes de la Biblia que no necesitan explicación, porque realmente el consejo que el Señor nos da a través de esta carta es muy claro y conciso. Yo le invito a que usted ponga mucha atención. No sé si ya tienen el Hollyrics listo. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 4.
Y vamos a leer primero desde el versículo 17 hasta el 32, o sea, desde el 17 en adelante, y luego continuamos en el capítulo 5 y lo vamos a leer hasta el versículo 20. Sé que es bastante, pero por favor preste atención porque básicamente el llamado que Dios nos quiere hacer el día de hoy está en este texto. Lo voy a leer en NBI. Muy bien. La palabra del Señor dice así: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Verso 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo ¿con qué? Con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, denle una mano al hermano al lado. No pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Hago un paréntesis aquí, ¿cuántos van a ir a compartir con los niños necesitados de la casa hogar esta tarde? A ver, muy bien. Ahora hablamos de eso. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Cristo los perdonó a ustedes en Cristo. Seguimos el capítulo 5. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Mucho cuidado con los chistes de doble sentido, iglesia. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, y ojo, aquí la palabra compara la avaricia con la idolatría, porque la avaricia no es otra cosa que la idolatría al dinero. Nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 8, que nadie les engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios. Escuchen eso para lo que les acabo de decir con respecto a andar compartiendo cosas que no son. Sobre los que viven en la desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Entendieron el consejo? No hace falta profundizar mucho. Yo creo que esta es una de esas cosas que la palabra nos dice, como hablamos aquí coloquialmente, claro y raspado. Hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros el día de hoy, iglesia. No sigas viviendo como los paganos, no sigas viviendo como la gente del mundo. Compórtate como un verdadero hijo de Dios, iglesia. El problema es que nunca te vas a comportar como un verdadero hijo, nunca vas a aprender de la manera correcta y nunca vas a ser transformado en tu ser interior o en tus pensamientos frívolos, como lo decía uno de los primeros versículos, si seguimos escuchando las voces incorrectas. Lamentablemente, iglesia, el evangelio en este tiempo se ha llenado de muchas corrientes que nos desvían de la verdad. Por un lado tenemos a los religiosos sensacionalistas que basan su doctrina en emociones momentáneas. Y de hecho, hasta aseguran y te dicen que si no hablas en lengua, por ejemplo, no eres un hijo de Dios. No sé en qué se basan ellos, porque mi Biblia dice que con creer y recibir a Cristo Jesús ya soy un hijo de Dios. Y el problema de este tipo de doctrinas es que se basan en emociones momentáneas que no producen ningún cambio en el corazón de las personas. Por otro lado, tenemos una corriente que es muy común el día de hoy de motivadores humanistas, coach. Te enseñan a empoderarte. De hecho, en un tiempo hubo una frase muy viral que era: Luisito, ¿cómo te sientes? Bendecido, prosperado y en victoria. Te hablan de éxito, te hablan de prosperidad. Te ubican a ti mismo en el centro de todo, en vez de darle a Jesucristo el lugar que le corresponde. Nos hemos llenado de teólogos aparentemente muy doctos. Esa gente se sabe la Biblia de memoria. Pero lamentablemente la mayoría de estos teólogos son tal cual como los fariseos de la época de Jesús. Y si yo les pregunto quiénes fueron los que crucificaron a Jesús, ¿saben quiénes fueron? Los religiosos. Los fariseos que se sabían la Biblia de memoria, bueno, lo que existía de la Biblia para ese entonces. Ahora yo te pregunto, iglesia, basado en la doctrina anterior de los coach, de los motivadores humanistas, ¿en verdad usted espera ser honrado en un mundo donde al único ser perfecto le crucificaron? No tiene sentido. Hubo alguien perfecto en la tierra y no fue honrado, fue crucificado. ¿Qué le hace pensar que usted sí merece honra? Mire, esos teólogos religiosos de hoy en día pueden saberse la Biblia de memoria, de verdad. Pero con sus acciones demuestran la poca o la nula sensibilidad que tienen ante el Espíritu de Dios. Hablan mucha letra, mucho conocimiento, pero el amor no se manifiesta por ningún lado.
Estos días, de hecho, me enviaron un enlace de uno de esos que se enfrasca en decir que la mujer no puede ser pastora. Pero yo en mi Biblia, de hecho tengo como 7 Biblias, y hay un ejemplo de una pareja llamada Aquila y Priscila. Y cuando Pablo se refiere a ellos dice, salúdame a Aquila y Priscila, mis colaboradores en Cristo. No dice Aquila mi colaborador y su esposa. Ambos son sus colaboradores. En otra parte dice, salúdame a la iglesia, a Aquila y Priscila y la iglesia que está en su casa. No dice, salúdame a Aquila, la iglesia que está en su casa y a la esposa de él. Mi Biblia dice que cuando formaron a Apolos, han escuchado de Apolos, ¿verdad? Dice que lo formaron Aquila y Priscila. No dice, lo formó Aquila y Priscila les llevaba el café. Entonces no me sigan enviando eso, iglesia. Si no le gusta que mi esposa sea su pastora, pues vaya para una iglesia donde solo haya pastor. Que le aseguro que van a encontrar pastores bien machistas, ¿oyeron? Dejemos de perder el tiempo en tonterías. Prediquemos y practiquemos el amor de Cristo Jesús. Si en verdad somos seguidores de Jesús, si en verdad hemos aprendido de Él, como decía el texto que acabamos de leer en el versículo 21, entonces comportémonos como Él. Usted no veía a Jesús hablando de esas cosas. En vez de juzgar y señalar, dediquémonos a amar y perdonar, iglesia. En vez de estar pendiente de cosas superficiales sin sentido, ocupémonos en ser renovados por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos está llamando a practicar la justicia y la santidad. No olvides, iglesia, que la venida del Señor Jesús está muy cercana. Y su palabra dice claramente que sin santidad nadie le verá. Entonces, mientras usted se dedica a menospreciar a la gente que hace algo por Dios, el Señor le está llamando, preocúpese por usted, preocúpese por su santidad. No podemos seguir viviendo en los extremos de la religión ni del pecado. Necesitamos aprender a vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, que eran enseñanzas de amor, de gracia y de misericordia. Ese es el verdadero evangelio, iglesia, no el de la corbata y los vestidos largos. ¿Está entendiendo el mensaje? Suena como un poquito regañón, ¿verdad? Pero ni modo, eso fue lo que el Señor me dijo que les hablara hoy. Ciertamente somos seres humanos y es inevitable que en algún momento metamos las de caminar. ¿Sí? En algún momento vamos a cometer algún error o hay alguien aquí perfecto ya. A ver, que tire la primera piedra. En algún momento vamos a sentir cosas desagradables, vamos a pecar con los ojos, con el pensamiento, nos vamos a disgustar con el hermano. Las mujeres principalmente, voy a hacer un paréntesis aquí exclusivo para ella, y los hombres van a decir, aleluya. Las mujeres pasan por procesos hormonales. Esos procesos hormonales tal vez pueden desestabilizar un poco sus emociones. El problema es que cuando le dan rienda suelta a ese proceso hormonal, alteran a todo el mundo a su alrededor. Mire, yo soy hombre, yo no soy médico endocrinólogo, ¿sí? Endocrinólogos son los que revisan las hormonas. No entiendo mucho de los procesos químicos en el cuerpo. De hecho, les digo, materia en la que me fue mal a mí, nunca la raspé, pero me fue mal, fue química. Eso nunca fue conmigo. Pero la Biblia dice
que una de las características del fruto del Espíritu es la templanza o el dominio propio. Y este es un fruto que debería manifestarse en todos los hijos de Dios, incluyendo las mujeres con procesos hormonales. Ahí no dice que las mujeres están exentas, no. La templanza y el dominio propio lo deberían manifestar todos. ¿Cuántos hombres dicen gloria a Dios por eso? Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, entonces tú tienes la capacidad de controlar tu temperamento, amada hermana en Cristo Jesús, aún en medio de cualquier proceso. Así que tengamos mucho cuidado con la manera en que nos comportamos. Amén. Sé que a las mujeres no les gustó mucho porque ninguna dijo amén, pero es lo que la Biblia dice, hermanos. No lo digo yo. Tengamos mucho cuidado con todo lo que sale de nuestra boca, iglesia. No se trata solo del mensaje o de lo que decimos, sino también de la manera en que lo decimos. Nada más, pues le voy a plantear un ejemplo tonto. Supongamos que ya se acabó el culto y ya nos tenemos que ir. ¿Cómo preferirían ustedes que yo les diga, hermanos, lárguense, tengo hambre, por favor, váyanse que necesito cerrar la iglesia? O que les diga, bueno, amados hermanos, que el Señor los lleve en paz y en bendición a sus hogares. ¿Cuál prefieren, opción A o opción B? Bien, es el mismo mensaje, necesitamos irnos, pero la manera en que lo decimos tiene mucho peso. La palabra dice en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 6, que nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia para saber cómo responder a cada uno. Así que practiquemos la buena manera de hablar como hijos de Dios que somos. Practiquemos la bondad, practiquemos la compasión. No nos convirtamos en los fariseos de este tiempo. Qué feo debe ser eso, ¿verdad? Aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu. En el capítulo 5 de Efesios que leíamos hace unos minutos, en los versículos 1 y 2 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Escucharon eso? No como hijos bastardos. No como el hijo que, bueno, tocó aprenderlo a querer porque ¿qué más? Como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Iglesia, ¿qué es lo que nosotros recibimos de parte de Dios? No es amor. Entonces, ¿por qué nosotros al prójimo le damos veneno? Deberíamos impartir del amor que recibimos de nuestro Padre. Hay un patrón que debemos seguir, iglesia. Hay un modelo perfecto que nunca se equivocó y que no se equivoca. Por eso no debemos imitar ni al hermano que está a mi lado, ni al pastor que está predicándonos en este momento, ni a ningún ministro por muy ungido que parezca. Todos nosotros, mire, desde el más nuevo hasta el más antiguo, desde el más docto hasta el que tiene menos conocimiento de la palabra, todos debemos imitar a una sola persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Los versículos 15 y 16 de Efesios 5 dicen, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Y quién nos da la sabiduría? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo días malos? ¿O sus vidas son color de rosa el día de hoy? Estamos viviendo días peligrosos, iglesia. Son días tan peligrosos que el evangelio de la verdad, que debería ser, digamos, aquello en lo que descansamos,
porque recibimos paz a través de su mensaje, está siendo usado como herramienta para manipular a la iglesia. El evangelio. Hace un rato hablaba con Luisito acerca de eso. Mire, esta semana escuché frases que me dejaron con la boca abierta, de pastores famosos, reconocidos en el mundo entero. Mire una de estas frases. Tú pones la semilla financiera y Dios desata el milagro. O sea, compra tu milagro. Y el lugar a donde debes pagar ese milagro es aquí, mire, en el bolsillo del pastor. Te enseñan a comprar milagros, pero nunca te hablan de arrepentimiento. Otro pastor famoso dijo, estoy harto de que el malo tenga el billete, escuche eso, y que los hijos de Dios siempre tengan que andar luchando. Yo no sé qué Biblia lee ese pastor, porque de las 7 que yo tengo en mi casa, y tengo una aquí, en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero Dios, que es un Dios justo, Él no se queda ahí, sino que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Dios es justo, iglesia, y Él sí nos va a recompensar a su tiempo, no al tiempo nuestro. Pero antes de la recompensa, iglesia, la Biblia es muy clara que habrá momentos de dificultad y de dolor. El hecho de tener dinero o no tener dinero no significa que Dios no esté contigo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todas las cosas están bajo el control del Señor. Y si de algo estoy seguro, iglesia, y los que me conocen de manera más cercana pueden dar fe de esto, es que, por un lado, no hay mejor momento para probar nuestra confianza en Dios que los momentos donde nuestros bolsillos están vacíos. Ahí es donde realmente sabemos si confiamos en el Señor y en su palabra o no. ¿Sí o no? Y les puedo garantizar, iglesia, que si usted es un verdadero hijo de Dios, que obedece a sus estatutos conforme a lo que leíamos hace un rato en Efesios, aunque usted esté pasando por su peor momento de escasez, yo le puedo garantizar que ni usted ni su familia nunca se van a acostar sin haber tenido algo que comer. El rey David lo dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Iglesia, esto que les voy a comentar no es para causarles lástima, es más bien para que vean la gloria del Señor. De la asignación que nosotros tomamos para los pastores de las ofrendas, es que en mi casa y yo comemos. Pero realmente esa asignación es tan baja que a veces llegamos al viernes y se nos acaba la comida. El sábado y el domingo tú proveerás. Iglesia, y así ha sido. El Señor siempre ha provisto. Hay gente que no lo sabe, pero el Señor los usa grandemente para bendecirnos. Hace pocos días un amigo llegó, vamos a ver un juego de fútbol. Y nos preparó una cosa deliciosa que se inventaron los colombianos que se llama migao. ¡Oh, Dios mío! Yo vi el cielo. Es una sopa de chocolate. Y lo que tal vez la persona no sabía era que nosotros ese día no teníamos que comer. Y así el Señor ha usado a muchos de ustedes. Nosotros generalmente los sábados nos venimos para el ensayo sin haber, tal vez desayunamos una arepita, pero no almorzamos. Nos venimos. Y siempre llega alguien de los muchachos del servicio. Ayer llegó alguien y nos dio una cosa como una hamburguesa. Delicioso. Esa persona no sabía que nosotros no habíamos almorzado. Iglesia, y esos milagros yo los veo todos los días.
Por eso les puedo garantizar con toda certeza que Dios no los va a desamparar. Pero usted tiene que ocuparse en ser obediente a la palabra del Señor. Recuerde siempre lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y luego el 34 empieza diciendo, no se afanen. Dice algunas cosas, todo, iglesia. No le digo que yo tengo hasta alguien que me paga plataformas de streaming para yo ver televisión. Y yo no se la pedí. Un día me llamó, Manín, anota este código ahí, instala esto en tu televisor, yo te lo pago. Son cosas que hace el Señor, iglesia. El dinero en sí no es malo, lo malo es el amor al dinero. Entre esos bombardeos que les comentaba hace un rato que me dieron, un primo, creo que lo hizo con muy buena intención, de verdad no creo que lo haya hecho desde otro punto de vista, pero me envía un testimonio de un pastor. Este pastor decía que él orando al Señor le reclamaba y le decía, Señor, muy parecido al primero que les leí, Señor, ¿cómo es posible que los malos anden en tremendas camionetas y yo ande, creo que en Dominicana es que le llaman guagua, y yo ande en guagua por ahí? No, Señor, yo quiero mi troca es mi camioneta. Y él dice que él actuó en fe y se fue para un concesionario y averiguó la camioneta y la sacó a crédito. Y después dice que el Señor le puso en su corazón que llamara a fulanita y que fulanita era la que iba a pagar esa camioneta. Y así lo hizo. Usted, imagínense que yo los llame a ustedes a decirle, Angeli, tienes que irme a pagar el carro que acabo de comprar en Toyota Táchira. ¿Usted se imagina eso? O sea, yo me voy de la iglesia. ¿En serio? Después, no, yo me voy si a mí me piden los reales. Eso no tiene sentido, iglesia. La Biblia me dice, y el hombre entre su testimonio decía, porque el Señor nos ha dado fe y poder. Discúlpeme, iglesia, pero mi Biblia dice en Hechos que nosotros, es cierto, recibiremos poder para ser testigos, no para yo hacer con el dinero de la gente lo que me dé la gana. Son cosas muy diferentes. Otra pastora que también se ha hecho muy famosa en estos últimos tiempos, que se atrevió a decir que Jesucristo era un ser creado, dijo una frase, la gracia te da 60 puntos para la salvación y los otros 40 los pones tú. No sé qué Biblia lee esta señora. La mía dice que yo recibo la salvación por gracia. Y el Señor me la otorga así yo haga o no haga. 7 Biblias tengo en mi casa, iglesia, y en ninguna dice que la salvación es por mérito propio. No se trata ni de mis méritos, ni de mis títulos, ni de mis acciones, ni de nada. Se trata de Cristo Jesús, el único digno de toda la gloria y de toda la honra, iglesia. Y por locuras como estas que les acabo de mencionar, es que es tan importante que consumamos solo la leche espiritual no adulterada. No esa leche extraña que están vendiendo por las redes sociales, disfrazada de falsa espiritualidad, que lo que hace es alejarnos del propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Hay un solo evangelio verdadero. Cualquier otro evangelio fuera de lo que está escrito, dice la palabra, sea anatema, sea maldito. Hay un solo camino y hay uno solo en quien podemos hallar la plenitud de la vida. Y ese se llama Jesucristo, iglesia. Iglesia, esto no fue un regaño.
pero sí fue un llamado de atención porque todo lo que les acabo de decir es cierto. Esos mensajes los recibí durante esta semana. Y me preocupa como pastor qué clase de contenido está consumiendo el pueblo de este redil. En vez de estarnos llenando de su palabra, nos estamos llenando de mugre. En vez de estar enfocados en hacer el bien y de reflejar a Cristo con nuestras acciones, con nuestras palabras, estamos enfocados en cosas tan superficiales y tan tontas. Iglesia, es en serio que Cristo viene pronto, por favor. Si no me escuchó durante toda esta 40 minutos que les hablé, escúcheme aunque sea esto. Cristo viene pronto, iglesia. Y necesitamos estar alineados a su voluntad para que ninguno se pierda. Usted sabe que la voluntad del Señor es que ninguno se pierda. Y si alguien se pierde, no fue porque Dios lo quiso así, fue porque usted no se quiso alinear a Él. Con respecto al terremoto, un primo me decía, eso fue un juicio del Señor porque la misericordia del Dios siempre está aquí sobre la mesa. La cuestión está en que algunos echan mano de ellas y otros no. Otros le pasan por un lado y siguen de largo. La salvación, el amor de Dios está dispuesto para todos, pero estamos enfocados en otras cosas. A mí me critican porque he dejado de hacer dinero. Yo sé cuál es mi recompensa, iglesia. Y le digo algo, usted también lo va a saber. Pero es en el tiempo del Señor, no en el mío. Necesitamos aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos recuerdan el resumen de la ley que le dio Jesús a las personas que le preguntaron? Dos cositas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es. No necesitamos aprendernos toda la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. No hace falta, iglesia. Es bueno que lo sepa, claro que sí. Pero ahí está el resumen. Ame sin reservas y ame de verdad. No lo haga de la boca para afuera. Si usted habla golpeado porque el pastor Javier habla golpeado, pues usted está siguiendo al pastor Javier. Pero usted tiene que seguir a Cristo. No nos justifiquemos, iglesia. No estamos aquí para que nos hablen lo que nosotros queremos escuchar. Estamos aquí es para escuchar la palabra de Dios y para que esa palabra penetre en nuestros corazones y corrija lo que tenga que corregir y enderece lo que esté torcido. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse transformar por el Señor? Ese amén estuvo un poco dudoso, pero yo no puedo obligar a nadie. Esto es una decisión personal. El que quiere parecerse a Cristo, pues sencillamente va a buscar pasar tiempo con Cristo. Hay un dicho coloquial que dice que el que anda con lobos aprende a aullar. Si usted quiere aprender a ser santo, ¿de quién se tiene que pegar, iglesia? Del Señor Jesús. Su Espíritu Santo siempre está ahí dispuesto. Recuerde que la palabra dice que usted es templo y morada del Espíritu. Usted verá qué tanto se llena del Espíritu o no. O usted verá de qué clase de espíritu se llena. Pero yo prefiero llenarme del Espíritu de Dios. Cierre sus ojos, iglesia, y permítame orar por usted.